Dientes de lentillas. Bueno, muy buenos días. Para los que toman notas, el título de la predicación de hoy se llama, es una pregunta, Iglesia, ¿quiere ser sana? Y seguro que algunos de vosotros recordáis que esta pregunta se la hizo el Señor Jesús a un hombre, ¿verdad? Y si me acompañáis al pasaje de Juan 5, en el versículo 6 concretamente, dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y parece una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién no quiere ser sano? Pero por algo el Señor Jesús hace esta pregunta. Y si me acompañáis a partir del versículo 5:1, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Algunos hemos estado ahí cuando hemos visitado Israel y Jerusalén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esta es la pregunta que hoy Dios te hace. Iglesia, ¿tú quieres ser sana? ¿Por qué? Porque a veces nos pasa como este hombre, tenemos mentalidad de enfermo, tenemos mentalidad de lástima. No, yo ya llevo mucho tiempo así. No, para mí no hay solución. Otros pueden, yo no. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre, como muchos de nosotros, lo único que hacía era ponerle pegas a su sanidad. No quería hacer la parte que le correspondía. A veces queremos venir a la iglesia y que Dios y los pastores lo hagan todo, que nuestros líderes lo hagan todo. Pero cuando me toca a mí esforzarme, cuando me toca a mí dar el paso de cambiar algo, de corregir algo, ahí ponemos una barrera. Y esto es lo que le pasaba. Este hombre tenía una fortaleza en su mente impresionante. Él creía que la única manera que él podía ser sano era que él pudiera llegar, cosa que era bastante improbable, al estanque el primero. Y esa era su mentalidad. Por eso cuando Jesús, y llevaba ya mucho tiempo, quizá ese es tu caso, llevas mucho tiempo estancado en la vida cristiana. Quizá tu vida cristiana no tiene fruto, quizá tu matrimonio está estancado, no sé cuál es tu situación, pero quizá es hace mucho tiempo, porque esta era la situación de este hombre. Y Jesús siempre rompiendo nuestros esquemas mentales, siempre revolucionando lo establecido, le hace una pregunta clave. ¿Quieres ser sano? Yo me imagino que este hombre debió de pensar, ¿cómo no voy a querer ser sano? Pero él ya le había puesto todas las pegas a Jesús. No, es que no puedo bajar, es que es el primero que llega, así estamos. No, es que yo no puedo, es que me queda difícil ir al curso, es que... Y ponemos pegas, es que el líder que me han puesto no me gusta, y ponemos pegas. Y entonces Jesús le rompe todos los esquemas mentales. Y... que no hemos leído el versículo 7, perdón, es cuando él le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús, como si no hubiera oído nada, le responde, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate, Jesús da una orden. ¿Y quién tenía que hacer algo? Él. Había cogido una mentalidad de enfermo, de acomodado, de decir, todo me lo tienen que hacer. Si alguien no me baja, yo no voy a ser sano. Si alguien no ora por mí, yo no voy a ser sano. Si alguien... Mentiras que se nos llena la cabeza. Cuando Jesús le da 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Y hoy el Señor quiere que tú escuches para ponerte en marcha, porque muchos de los problemas que tenemos no son los problemas reales, sino cómo pensamos, fortalezas que se han levantado en nuestra mente. Y la iglesia no es una enfermería. La iglesia, el diseño de Dios no es que sea un hospital. La iglesia estamos llamados a ser un ejército. ¿Por qué un ejército? Porque tenemos una lucha espiritual. ¿Por qué un ejército? Porque hay un enemigo que se llama Satanás, hay un enemigo que se llama carne, hay un enemigo que se llama mundo. ¿Por qué un ejército? Porque Pablo, vamos a ver que le dijo a Timoteo varias veces, tú tienes que ser un soldado. Tenemos que ponernos la armadura y tenemos que luchar. Y a veces venimos con mentalidad pasiva, que luchen por mí, que peleen por mí, que hagan las cosas por mí. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Un niño sano
crece. Un niño que no está sano, se estanca su crecimiento. Una iglesia sana, crece. Es lo normal que una iglesia sana crezca. Crezcan individualmente los miembros y crezca en número la iglesia. Pero Satanás conoce nuestras debilidades y él va a tratar por todos los medios de debilitarnos a nivel individual y a nivel de iglesia. Y nosotros tenemos que madurar. Sabéis que la madurez no es como tú te expresas, la madurez no es que hables bonito, la madurez no es que sepas mucho, la madurez se mide en cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos frente a las pruebas? ¿Cómo reaccionamos frente a las dificultades? ¿Cómo reaccionamos cuando en la iglesia hay algo que no nos gusta? ¿Cómo reaccionamos frente a esas situaciones? Es lo que va a determinar qué grado de madurez tengo yo en la vida cristiana como hijo de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:2, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo es la batalla? ¿Buena o mala? ¿Cómo es? Buena. La batalla es buena, no es una batalla mala. Él le dijo, he peleado. Le dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Le dio una orden a su discípulo amado Timoteo. Tienes que pelear. Timoteo estaba desanimado, Timoteo estaba cansado, Timoteo era muy joven. Y Pablo le dijo, uy, aún te queda, Timoteo. Si estás cansado, toma nuevas fuerzas en Dios, porque hay que pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Más adelante, en 2 Timoteo 2, un poquito antes, 3:4, le dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre, hay una parte de la vida cristiana que es la mirra, que es el sufrimiento. Y esa mirra es la que nos hace madurar, es la que hace que nuestro carácter sea formado. Y tenemos que tener una visión más amplia de lo que es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a veces desconectamos nuestras vidas personales de la iglesia. Y tu vida, cómo esté tu vida, afecta directamente a la iglesia. Y toda la vida nosotros vamos a tener que trabajar grietas y debilidades. Sí, he dicho bien, toda la vida. Hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que dejemos este cuerpo. Vamos a tener que trabajar grietas, tendencias, debilidades que traemos de nuestras generaciones pasadas. Y es una lucha, que ¿sabes por qué no nos agotamos? Porque cuando vamos al Señor, Él nos da nuevas fuerzas. El problema son los hijos de Dios que no acuden a Él diariamente, entonces se agotan, se les daña el corazón. Y Dios quiere que nosotros entendamos nuestra conexión que hay, la conexión que hay entre mi vida personal y la iglesia. Así como ha ido mi vida durante la semana, así va a ir la reunión del domingo. Así como he estado yo, así va a afectar el ambiente que hay en la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, formamos la iglesia. Dios nos ha dado ese privilegio de ser parte de su familia. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué herida tienes tú por sanar todavía? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que impulsa tu vida? ¿Tú te has parado a pensar qué impulsa tu vida? ¿Es el temor? ¿Es la culpa? ¿Es el miedo? ¿Es la amargura? ¿Es el rechazo? ¿Por qué haces lo que haces? Esto nos lo tenemos que preguntar. ¿Por qué impulsa mi vida? ¿Por qué yo hago? ¿Por qué yo digo? ¿Por qué yo no hago? Yo tengo que pararme y decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que aún no ha sido sanado? Y Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Qué importante es que nosotros tengamos oído para oír, porque a veces oímos pero no oímos. Mateo 7:24, el Señor Jesús comparó al hombre que oye sus palabras y las hace a un hombre prudente. El oír por oír la palabra de Dios no sirve de nada. Creo que Carlos habló la semana pasada de la actitud que tenemos para recibir la palabra de Dios. Si tú no tienes la disposición y la actitud de obedecer, de cambiar, de nada te sirve oír la palabra de Dios. Te vas a hacer un gordito espiritual. Vas a estar lleno de conocimiento, pero ¿sabes quiénes son los que se mantienen en forma espiritual? Los que oyen y ponen en práctica, oyen y ponen en práctica, y continuamente tú te mantienes en fuerza y en fortaleza espiritual. Pero si tú oyes y oyes y oyes, Jesús dijo, eso es un hombre imprudente, es un hombre insensato, que el cimiento de su vida no lo puso en mí, sino lo puso en la arena, y cuando llegaron los vientos y las tempestades, dice que cayó
porque a todos nos llegan los vientos, las tempestades. Y cuando nosotros oímos y no hacemos, nos convertimos en religiosos. Y los religiosos son aquellos contra los que Jesús tuvo las más grandes críticas cuando estuvo en la tierra, contra los fariseos, contra los saduceos, porque oían, sabían la ley, pero no bajó al corazón, no la vivían en su esencia. Y hay dos cosas importantes que nosotros hoy, por lo menos, tenemos que salir de aquí con ellas claras, y es, yo tengo que trabajar primero mi conflicto personal, para, en segundo lugar, poder trabajar el conflicto que hay en la iglesia, poder trabajar la sanidad en la iglesia. Pero primero yo tengo que trabajar a nivel personal mi conflicto, mi necesidad. Y las pruebas van a llegar. Hay gente, me llama la atención que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, el árbol estaba allí en medio. Las tentaciones y las pruebas están también dentro de la iglesia. Están fuera y están dentro. Y a veces queremos apartar las pruebas, apartar la tentación. No, ellas son necesarias para que nuestra fe sea probada, para que nuestra vida sea formada. Y claro que hay conflictos, claro que hay roces, no huyas de ellos, porque son necesarios para que maduremos, para que aprendamos a reaccionar como personas maduras. Y nosotros como iglesia hemos identificado que tenemos que trabajar 4 puntos muy importantes, es decir, primero los tengo que trabajar a nivel personal y después lo tengo que trabajar a nivel de iglesia. Pedir perdón a nivel personal, pero también como iglesia, porque como iglesia tenemos pecados colectivos. ¿Os acordáis cuando Daniel oraba por su nación? Cuando Nehemías, ellos oraban identificándose con el pecado de su nación. Los viernes oramos por España y pedimos perdón, Señor, perdona el pecado de este pueblo, el pecado de los españoles. El orgullo es necesario, pero primero tengo que empezar trabajando mi conflicto personal. Y hay 4 conflictos que yo quiero nombrar hoy, principales. El primero es el orgullo. El orgullo es cuando tenemos ese concepto más alto de nosotros, quizá por el rechazo, por la manera como hemos sido criados, es lo contrario a la humildad. Y es cuando tú no te dejas corregir. Yo quiero explicar cómo se manifiesta estos 4 bloques en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en la iglesia? Porque claro, el orgullo es muy sutil. Todo lo que viene de Satanás es sutil. Tú puedes oír hablar sobre el orgullo y tener orgullo y salir de aquí pensando que no tienes orgullo. Porque es sutil. Tienes que humillarte para oír hoy a Dios. Tienes que humillarte para dejarte escudriñar por el Espíritu Santo. Porque te puedes saber la teoría, pero no haber un cambio en tu corazón. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en la iglesia? Cuando yo soy una persona que no me dejo corregir, no me dejo ayudar, a mí nadie me tiene que decir qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, cuando yo todo lo sé, cuando yo soy ese tipo de personas que no soy libre para decir muchas cosas, guardo imagen, soy hipócrita, muestro una cara pero detrás hay otra, cuando me justifico por todo, cuando alguien me va a corregir por algo, el ujier, el pastor, mi líder, cuando alguien y yo me justifico por todo, cuando veo a los demás como poca cosa en la iglesia, los veo inferiores, cuando creo que a mí mi líder no me puede enseñar nada, porque yo llevo más años que mi líder y llevo más tiempo, veo a los demás que son poca cosa, cuando pienso que no necesito de los demás, cuando creo que yo me arreglo sola con Dios, con que le cuente todo a Dios, yo no necesito nada más, no necesito quizá ir a una célula, quizá no necesito un líder, no necesito el curso de sanidad porque yo ya estoy sano. Esos pensamientos que son muy sutiles, muy pequeños, que nos dicen que nosotros ya estamos bien, que no necesitamos, que eso es para los que, el curso de sanidad yo ya lo hice. Ese tipo de pensamientos que nos llevan a aislarnos, a veces hasta no tener relación entre nosotros en la iglesia, a venir, escuchar la predicación, irme como si nada. ¿Por qué? Porque no necesito, porque yo con Dios ya le cuento todos mis problemas y yo no necesito dar cuentas a nadie. Eso se llama orgullo en la Biblia, ¿no? Porque hay un diseño de Dios para que podamos crecer. Cuando yo soy autosuficiente, lo que estoy diciendo, no necesito a nadie ni de nadie. Cuando soy impaciente, cuando pido el menú y empiezo a ponerme mal porque tardan en servirme el menú. Cuando la alabanza empieza tarde y yo me he dado prisa por llegar. Cuando llego tarde y me quedo ahí en la puerta y entonces empiezan a pasar por mi mente y por qué no me dejan entrar y por qué ponen esta norma y por qué no sé qué. Todo eso quiere decir que en mí todavía el orgullo no ha sido quebrado.
porque todos tenemos orgullo, ¿eh? Todos, a unos se nos manifiesta de una manera, en unos es más evidente, en otros menos, pero absolutamente todos. Yo he tenido que trabajar todo en mi vida y he tenido que identificar cómo se disfraza en mi vida, porque el orgullo se disfraza de falsa humildad, de personas encantadoras, de personas súper educadas, súper amables, súper correctas, pero que la motivación por la que lo hacen a lo mejor es otra, no es la que nosotros creemos. Y el orgullo es algo tan dañino, porque Satanás tuvo un corazón cargado de orgullo contra Dios. Él dijo, subiré a lo alto y me haré un trono por encima de Dios. Él quiso ser como Dios, no, por encima de Dios. Por eso no nos sometemos a la autoridad. Vemos poca cosa a la autoridad, creemos que nosotros solos podemos, sacamos pegas a la autoridad. Por eso hay gente que te lleva súper bien con ella y de repente te la ponen de autoridad y empiezan los problemas. Y tú dices, si es la misma persona, ¿qué me ha pasado? Te ha pasado que el conflicto tú lo tienes con la autoridad y de repente esa persona ya no te cae tan bien y de repente esa persona ya empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque el conflicto lo tenemos con la autoridad. Nosotros los líderes y los pastores sabemos que tenemos que pagar un precio, porque la gente llega a la iglesia herida. La gente llega con conceptos equivocados con respecto a papá y respecto a mamá y los proyecta en nosotros. Si papá fue distante, uy, el pastor es muy distante. Si mamá nunca hizo caso, es que la pastora nunca hace caso, nunca tiene tiempo. Y sabemos que tenemos que pagar ese precio de que mucha gente tenga que sanarse con nosotros y lo hacemos con cariño. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos sanemos. La segunda cosa que yo identifico que nosotros tenemos que trabajar a nivel individual y a nivel de iglesia es la división. Y para identificar esto, tú tienes que mirar detenidamente el hogar de donde tú vienes. Si tú vienes de un hogar de padres separados, tú traes división. Si tú vienes de un hogar que te has criado solo con papá o solo con mamá, tú traes ya en el paquete de serie división. Si en tu casa había pelea continua entre los hermanos, entre papá y mamá, entre los tíos, tú traes división, ¿vale? Y esa división, si yo no la trabajo, la traigo a la iglesia, la traigo. Lo que pasa es que como son cosas que han estado tan cerquita de nosotros durante mucho tiempo, no las identificamos. Es como cuando alguien hace 3 meses que no ve a mi hijo Carlitos y dice, ¿cómo ha crecido Carlos? Y yo como lo veo todos los días no me doy cuenta de que él crece, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con esas cositas, esas fortalezas que el diablo ha levantado, que son tan parte de nosotros que no las identificamos. ¿Cómo se manifiesta la división en la iglesia? Cuando somos personas que tendemos a la crítica, a la murmuración, cuando somos ligeros en nuestras palabras, cuando casi todas nuestras palabras tienden a crítica. De 10 cosas que decimos, quizás 7 son negativas. Yo tengo división. Cuando tiendo a hacer las cosas a mi manera y no me gusta cómo se hacen las cosas en la iglesia, aquí hay muchas normas, aquí esto así, ¿por qué no dejan entrar? ¿Por qué esto así? ¿Por qué ahora vamos en tren al redil? Porque yo tengo división. Cuando yo manifiesto la mayor parte del tiempo malas actitudes, malas caras, malos gestos, malas respuestas a las personas que quizá están sirviendo o a alguien que se equivoca en la iglesia. Cuando yo utilizo comentarios sarcásticos, irónicos de este tipo como aquí siempre, aquí nunca, sí por lo menos, ese tipo de comentarios, ¿no? Que a veces son sutiles, pero que hacen tanto daño y contaminan tanto. Cuando soy una persona que suelo acusar, suelo levantar mi dedo contra el pecado de otro, quizá que creo que tiene o quizá Dios me permite ver, y suelo acusar, suelo ser duro. Cuando juzgo, ¿no? Cuando me doy el lujo de juzgar sobre la vida de los demás sin saber muchas cosas, de ser ligera en mis palabras, ¿no? Cuando yo tiendo, ¿no? a ser una persona que continuamente da mi opinión cuando nadie me la ha pedido. Si yo todo el rato estoy opinando de las cosas, de la vida de los demás, yo tengo división en mi corazón. Cuando soy persona dada a los chismes, cuando me gusta hablar de terceras personas. Mira, algo para cuidarte del chisme, ¿sabes qué es? Intenta no hablar de terceras personas que no están presentes cuando hables con alguien. Te va a ayudar a arrancarte esa raíz de chisme.
Cuando tú te acercas a alguien y le hablas de una tercera persona y no es algo bueno, el 90% de las veces se trata de un chisme. Y ahí es tan sutil porque dice que el chisme entra como bocado suave, como mantequilla. ¿Sabes? La mantequilla cuando está blandita y se deshace en la boca, no requiere esfuerzo, se deshace en la boca, así es el chisme. Cuando uno tiene la guardia un poquito bajada y uno le hacen un comentario, si uno no está muy pilas, ¡tras!, se te mete el dardo del chisme. Y a lo mejor es algo sutil, no es algo abierto, porque Satanás sabe cómo hace las cosas, él no va así de frente, no, Dios es el que va de frente, él no va de frente. Y cuando yo tengo esa tendencia a sentarme en la iglesia cuando comemos y a hablar de terceras personas, yo tengo que revisarme, porque lo que está impulsando mi vida es la división. No pensemos que es que nos estamos preocupando por la gente, no. Cuando yo dejo semillas sin arreglar en mi vida, tarde o temprano se activan y pueden ser ruina. Y sabes que Satanás aprovecha guardarte semillitas que tú no trabajes, quizá por falta de comunión con Dios. Y cuando estás en la cima, cuando estás en un momento alto, viene la caída. Por eso ha habido gente que estando, incluso pastores, que cuando han llegado a una posición alta, ha venido una caída. ¿Por qué? Porque hubo semillas que no trabajaron, grietas que no trabajaron, y en un momento determinado Satanás activó y no pasaron la prueba porque estaban ahí. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos escudriña. Y fíjate que la división es algo que impide tanto que la iglesia crezca. Cuando Jesús oró por sus discípulos, a mí me gusta ver mucho las oraciones directas que hizo Jesús, porque creo que son las oraciones más perfectas que yo puedo encontrar. Y cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, 21, Él dijo, no solo oró por los discípulos, oró por todos los que iban a creer a través de ellos, pero en el versículo 21 Él dijo al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuándo la gente va a creer más en Jesús? Cuando en la iglesia tengamos más unidad. Y a veces no es tan importante el trabajo que hacemos en la iglesia, sino el espíritu con el que lo hacemos. ¿Yo estoy trabajando en la iglesia en unidad o yo estoy trabajando en división? O yo soy de las que estoy en el grupo de limpieza criticando continuamente las decisiones que toma la coordinadora de limpieza, oponiéndome. No, pues a mí no me parece, porque ahora tenemos que limpiar así, porque no se puede esto, porque... Examínate. Porque si nada te parece bien, puede ser dos cosas, o que tienes un espíritu de visión muy fuerte o que quizás este no es tu lugar. Si a ti nada te gusta, si a todo le ves pegas, si a todo tú le sacas punta, a lo mejor este no es tu lugar. Puede ser, no pasa nada. Entonces yo tengo que ser honesta y decir, Señor, ¿de dónde vengo? ¿Qué viví yo en mi hogar? ¿Qué tanto afectó mi corazón? Quizá la mala relación de mis padres, las contiendas continuas, las peleas entre mis familiares, que hace que yo llego a la iglesia y no lo identifico, pero yo suelto el espíritu de división, que contamina y hace mucho daño. El tercer punto que tenemos que trabajar a nivel personal, es decir, lo tenemos que identificar a nivel personal y a nivel de iglesia, es la manipulación y el control. Yo he hablado hace poco sobre eso, por eso no voy a entrar mucho, pero solo recalcar que la manipulación es el control encubierto. Una persona que controla abiertamente pues es una persona mandona, que tú la ves venir, tú haz esto, tú, vale, un colérico, por ejemplo. Pero la persona manipuladora es un control encubierto que sutilmente lleva a hacer las cosas a su manera, pero tú no te enteras, ¿vale? Ahora cuando estuvimos en Madrid escuchamos un testimonio muy bonito de una persona que fue muy humilde para contarlo y contó a dónde Dios la tuvo que llevar, a qué punto Dios la tuvo que llevar para identificar en su vida la manipulación que estaba ejerciendo en su matrimonio y en la iglesia. Y ella fue muy valiente y lo contó muy bien, ese testimonio, y nos ayudó mucho a identificar que es tan sutil y cómo Dios la tuvo que quebrantar, porque su pastora le había dicho, pero ella no oía. Y entonces Dios tuvo que inventarse una situación que a ella la quebró, donde ella se metió un día en su habitación y no salió hasta las 5 de la noche a llorar y a clamarle al Señor, ¿qué pasa conmigo, Señor?
Y ahí ella se quebró, y como luego ella fue y le pidió perdón a su marido, como ella empezó a restituir cuando sus ojos fueron abiertos a lo que ella estaba haciendo. Y hay que ser humilde, porque es que cuesta vernos las cosas. Vemos las de las demás con una facilidad impresionante, pero lo nuestro nos cuesta mucho verlo. ¿Cómo se manifiesta en la iglesia esta manipulación, este control, este espíritu jezabélico? Pues cuando nosotros somos personas que adulamos mucho, pero una cosa es dar un piropo o decirlo de corazón, y otra cosa es cuando tú todo el tiempo adulas, pero en el fondo es como que quieres comprar a alguien, o bajas la guardia de la persona diciéndole algo muy bonito, ay, qué guapa estás hoy, ay, cómo me gusta cómo predicas, ay, cómo no sé qué, ay, y la persona ya como que baja la guardia contigo para luego quizá conseguir lo que ella quiere de ti. Cuando no decimos toda la verdad, cuando acomodamos las cosas, ¿no? Ay, no, voy a tal cosa porque mi marido, y resulta que no es el marido, que eres tú la que quieres hacerlo, pero lo acomodas y lo ajustas y queda más bonito si añades a tu marido, no, es que me voy porque mi marido, no, es que he comprado esto porque no, sé libre, lo has comprado porque has querido, o vas a tal sitio porque quieres, ¿no? Acomodamos las cosas. Cuando somos personas que buscamos hacer favores para luego poder controlar a otros, pensando en lo que después vamos a conseguir. Cuando tendemos a dar lástima para que nos den en la iglesia, esa actitud de pena, de lástima, ay, no he podido esto, me falta aquello, no puedo ir al redil y tal, para que en el fondo me den. Cuando soy una persona muy complaciente, pero para conseguir luego algo con los demás. Cuando uso mucho la exageración en las emociones, el llanto, cuando soy muy para que me hagan caso. Cuando soy una persona que sobreprotejo mucho a los hijos o a los discípulos, la sobreprotección es un control encubierto. Las mamás la sobreprotección es controlar a los hijos, no les dejan hacer nada, le atan el cordón a los 10 años, le duchan a los 10 años, le ponen la comida, no, yo te lo recojo, hijo, porque quieren como conseguir el amor de sus hijos, y cuando los hijos se van de casa entran en una depresión horrorosa, porque es como que pierden el control sobre los hijos y no lo soportan. Se llama el nido vacío cuando los hijos se van de casa, que es otra etapa. Yo ya estoy orando por eso. Ya, oración preventiva, ya me imagino cuando Marco se vaya, se case, Daniel, ya estoy orando, para no deprimirme, para no ser sobreprotectora y controladora, ¿no? Entonces, si tú eres muy sobreprotector, quiero que sepas que es control. Si tú en tu casa tienes que dirigir todo, tienes que controlar todo, es control, pero es muy sutil. Y también volvemos a la infancia. Esto comenzó muchas veces en nuestra infancia. Quizá tu papá fue muy duro, y como tu papá era muy duro, te acostumbraste a ir a través de tu mamá a tu papá. Y mamá se volvió también manipuladora. Ay, deja ir al niño. He dicho que no. Ay, Manolo, pero es que el niño, mira, que tal. Y mamá manipulando al papá hasta que papá cedía. Esto es, por ejemplo, lo que se hace en la religión con la Virgen María. Se utiliza a una madre, fíjate qué sutil, ¿no?, para ir al padre, porque dicen los religiosos que la Virgen María les pide que interceda por ellos. ¿Qué necesidad tenemos cuando Cristo es el camino directo al Padre? No tenemos necesidad de pedir a nadie que interceda por nosotros, pero mucha gente hace eso. A través de la Virgen María no llegan directamente a Dios, tenemos una imagen equivocada de padre, y entonces utilizamos a la mamá, que es más blandita y deja ir al niño, para llegar a Dios, ¿no? Entonces, si quizá tú has tenido un padre duro y no pudiste acercarte directamente a él, y lo hiciste por diferentes maneras, quizá entró un espíritu en tu vida de manipulación y de control. Se ve también mucho en las relaciones, los hombres o las mujeres que son muy celosas, que todo el tiempo quieren controlar, y ahora con el WhatsApp no sabes la cantidad de rupturas que hay. ¿Y dónde estás? ¿Y qué haces? ¿Y con quién estás? Y me decía que estabas aquí y no sé qué. Una cosa horrorosa. Ese control que te acaba asfixiando. Por eso hay muchas infidelidades. No justifico las infidelidades, porque una infidelidad no tiene justificación, pero la razón es que muchos hombres, muchas mujeres se sienten asfixiados por su pareja y acaban echando una canita al aire, como se suele decir. ¿Por qué? Porque el control asfixia, pero hay maneras muy sutiles de hacerlo, no es algo abierto, ¿vale? Y yo tengo que identificar en mi vida si mi mamá era manipuladora con mi papá.
¿qué se hacía en casa? ¿Lo que decía papá o la última palabra quién la tenía en mi casa? ¿Mamá o papá? ¿Papá decía una cosa pero luego mamá hacía la comida favorita de papá y papá cambiaba de opinión? Tú piensa, ¿cómo funcionaban las cosas en tu casa? ¿Mamá decía las cosas de frente o iba por el borde? Por el lado. Porque hay muchas maneras. Las mujeres somos especialistas en manipular, Otra manera de manipular es la seducción sexual. El utilizar los encantos femeninos o masculinos para conseguir que una persona haga lo que yo quiero, de una manera muy sutil. El cuarto punto que nosotros tenemos que trabajar, todos estos puntos son primos hermanos, trabajan juntos, ¿vale? No van por separado. El que tiene orgullo suele tener división, el que tiene división suele tener manipulación. Esto trabaja junto, los demonios se asocian muy bien, ellos sí que han sabido trabajar en equipo, más que los cristianos. Y el último es la amargura. La amargura es un espíritu no perdonador, es una raíz. Tú no ves la raíz de un árbol, ¿a qué no la ves la raíz del árbol? Se esconde, ¿no? Pero está ahí. Y la amargura, para mí, junto con el orgullo, es una de las cosas más difíciles de identificar. A mí me ha costado identificar en mi vida. Y es una raíz que hay que matarla. Si no la matas, te acaba envenenando todo. Yo digo que es un enojo viejo, y para mí la amargura más difícil es aquella que se va formando cadenita, eslabón a eslabón, de cositas pequeñas. Cuando tú acumulas cosas pequeñitas, como te sabes la teoría y dices, sí, yo perdono a fulano, pero no se te quita ese sentimiento negativo hacia él, no has perdonado. Entonces se te acumula una cosita, se te acumula otra, se te acumula otra, se te acumula... Y llega un momento que tu corazón explota, porque ya no aguantas. También tuvimos otro testimonio muy edificante de una persona que contó su experiencia y su lucha con la amargura. Dice que ella estaba muy deprimida, no le hallaba sentido a nada, teniéndolo todo en la vida, teniendo trabajo, teniendo salud, teniendo hijos, siendo una persona de muchos años de iglesia. Ella empezó a sentir sobre ella un peso tremendo. Estaba deprimida, desalentada, nada le motivaba. Y Dios la llevó a darse cuenta que tenía una raíz de amargura, pero como un camión. Y ella contó que eran por cosas pequeñas, que ella había y se le estaba levantando la venganza. Dice que, por ejemplo, una mañana ella se levantó y dice que ella estaba hasta aquí de los vecinos de arriba, que siempre hacían mucho ruido. Y entonces dijo, pues hoy que tengo que madrugar, hoy se van a enterar y yo los voy a fastidiar y voy a abrir el agua y voy a dejar el agua y voy a andar con tacones a los de abajo, a los de... Y dice, tengo venganza. Y se dio cuenta que tenía venganza. Y se dio cuenta que había por ahí un familiar llamado suegra, que no podía con ella. Y empezó a decirle a Dios, ¿por qué mis padres se han muerto? Y por qué ella está viva. Y lo primero que tuvo que hacer fue perdonar a Dios, porque ella no había todavía asumido la muerte de sus padres. Ella era una mujer muy pegada a su madre. Y su madre murió hace ya unos años. Después murió su padre. Y ella todavía no había podido pasar ese luto. Y ella tuvo que reconocer que esa amargura por la muerte de sus padres la estaba proyectando en otras personas. Y se estaba volviendo una amargada, se estaba volviendo una criticona. Pidió perdón porque sus hermanas, dice que las había contaminado. Que le había hecho tantos comentarios negativos de la iglesia, de la familia, que sus hermanas ya estaban contaminadas. Dijo, yo tuve que pedir perdón a mis hermanas, porque todo lo que salía de mi boca, muy sutilmente, era veneno. Y su corazón se fue envejeciendo y envejeciendo. Y es muy peligroso porque vamos guardando en el corazón, se junta todo y acabamos haciendo un mundo. ¿Sabéis a quién le pasó eso en la Biblia? A Saúl. ¿Sabéis dónde comenzó el problema de Saúl? Con aquel famoso cántico, David mató a 1000 y David a sus 10.000. Cuando Saúl escuchó que estaban alabando a David, un pastor de ovejas, que acababa de llegar, que había matado a Goliat, porque Saúl ya tenía relación con David. Sabes que David le tocaba el arpa, tenía un espíritu que le atormentaba a Saúl, y cuando David iba y le tocaba el arpa, dice que el espíritu se iba. Pero de repente algo entró en Saúl, en su corazón,
cuando empezó a oír que la gente quería a David más que a él. Y él no arregló esa amargura. Y tuvo como ciclos, ¿no? Volvía, quería a David, pero un día estaba en su casa y le lanzaba una lanza. Otro día le decía, ven David, uy no, perdóname cómo he hecho esto, una esquizofrenia horrorosa. Lo buscaba para matar y todo fue su raíz de amargura. En cambio José, que tenía razones evidentes, tú ponte en los zapatos de José. Sus hermanos lo envidiaban, lo criticaban, no lo querían, lo venden a los esclavos. Llega a Egipto, lo ponen a fregar suelos. Él, que tenía la manicura hecha, que él no hacía nada en su casa. Él era el nene de papá y mamá. Los hermanos trabajando y él en casa con papá y mamá. Era el mimado de la casa. Pero José era un poquito orgulloso. José le contaba los sueños a sus hermanos sabiendo que sus hermanos le tenían envidia. Y de repente lo acusan de algo que no ha hecho encima. De que se ha acostado con la mujer del jefe. Lo meten a la cárcel. Se olvidan de él. Aquel que le interpreta el sueño se olvida. Y le empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque Dios tenía que pasar el corazón de José por unas pruebas y unas situaciones para formar y poder hacer lo que Dios quería hacer a través de la vida de José. Pero José decidió perdonar. Cuando él se encontró con sus hermanos, ¿os acordáis que él tuvo que retirarse a llorar? Porque era tanto el dolor, porque cuando te hacen daño se queda el dolor y también hay que soltar el dolor. Porque a veces perdonamos pero se nos queda pegado el dolor y hay que llevar a la cruz el dolor. Pero él lloró y él los perdonó y él entendió el propósito de Dios. Qué bueno es cuando tú y yo, en medio de los conflictos personales, somos capaces de tener una mirada superior. Y él dijo, aunque vosotros lo pensasteis para mal, Dios cambió esto y lo hizo para bien, para salvar a nuestro pueblo. Entonces, cuando a ti te hagan algo, ve más allá. Di, Señor, gracias, porque me estás formando. Es la oportunidad para que yo desarrolle el amor de Cristo. Porque claro, amar a los que te aman y a los que son majos contigo es súper fácil. Eso lo hacen hasta los que no son hijos de Dios. Pero tener un buen corazón, bondadoso, misericordioso, fiel, no murmurador con aquellos que te han hecho daño, eso sí requiere la presencia de Cristo en tu vida. Y José tuvo que pasar por eso. Y tú y yo tenemos que pasar por eso. Y cuando te hagan daño, dale la vuelta a la tortilla. Y di, Señor, es una oportunidad para que yo manifieste el perdón y el amor de Cristo. Tú me has perdonado. Que nunca se te olvide todo lo que Dios te ha perdonado. ¿Cómo no voy a perdonar yo? Pero el orgullo muchas veces no nos deja perdonar. Los derechos. A mí. ¿Cómo se atreven? Yo que he hecho todo esto. A mí que... El orgullo nos bloquea para perdonar. Nos cuesta renunciar a los derechos. Nos cuesta recibir injusticias. Nos cuesta. Y... ¿cómo se manifiesta en la iglesia la amargura? Pues con queja. Si tú eres una persona que te quejas mucho, imagínate que yo llego un día para que veáis el daño que puede hacer la queja, ¿no? Y yo no sé que Carmita está pasando una situación difícil con su suegra, no tengo ni idea. Pero yo de repente llego y he tenido un problema con mi suegra y yo empiezo a sacar por esa boca bichos, serpientes. No, pues imagínate que mi suegra, y empiezo a hablar de mi suegra. No estoy hablando de nadie en la iglesia, no importa. Pero si lo hago con mi suegra, lo haré con otro, no importa. O sea, y yo le empiezo a decir que no, es que mi suegra, Imagínate que Carmita está en esa lucha y yo le termino de dañar el corazón a ella. Y ella sale y dice, es verdad, todas las suegras son malas. Pues yo voy a hacer, esta se va a enterar. En vez de edificarla, la he contaminado. Y total, un comentario inocente. Solo le conté que es que mi suegra me está haciendo la vida imposible, Cuando tú te quejas mucho, cuando eres una persona que no puedes aguantarte la queja, hay amargura. Se manifiesta cuando continuamente pues hablamos mal del jefe, de la mamá, del papá, del líder, del otro, cuando no me puedo callar. Se manifiesta con ira. Porque cuando tú reprimes, la amargura te lleva a reprimir muchas veces. Quiero que sepas que los sentimientos que tú reprimes no mueren, sino que tarde o temprano van a salir. Y tú los guardas ahí como un globo que lo estás aguantando debajo del agua, pero tarde o temprano se te va a escapar la mano y el globo va a salir. Por eso hay gente que dices, pero bueno, si no le dije nada, y salió todo lo que tenía en su corazón. La ira reprimida es porque hay amargura. Por ejemplo, cuando tenemos rostros rígidos, serios,
Tú ves que hay gente que tiene muy marcadas las líneas de expresión, pero son aquí, cuando tú notas esa tensión en el rostro, cuando hay gente que no es libre, que no tiene libertad, que no disfruta de la vida. El amargado no disfruta, siempre está como tenso, como esperando a ver dónde se comete el error para ir y caer encima y decir lo mal que están haciendo las cosas, ¿no? Personas que siempre hacen comentarios negativos hacia los demás, bromas negativas. ¿Conocéis esas personas que todas las bromas son negativas? Nunca te hacen una broma positiva. Y te tienes que reír casi, porque nada, hacen una broma, pero es una broma negativa hacia los demás, hacia ti. Normalmente no hacia ellos mismos, pero sí hacia los demás. Cuando hay sarcasmo, hay ironía, hay falta de gozo. Si tú siempre le ves la pega a todo, cada vez que se va a hacer algo en la iglesia tú empiezas a poner pegas, no, porque ese horario, no, porque aquello. Tienes amargura, cuando le ves pegas a todo, cuando ves todas las dificultades, cuando tú no puedes disfrutar de la alabanza y de la adoración en la iglesia, si tú no te puedes concentrar, si tú no disfrutas, si tú no eres libre, si a ti no te importa el que está a la derecha, el que está a la izquierda, no te importa si levanta las manos, si baja las manos, si te arrodillas, si tú no puedes disfrutar, probablemente hay amargura en tu corazón, hay una raíz que te está impidiendo el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso la gente amargada está siempre cansada. El amargado siempre está cansado. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que no sé qué. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fuerza, dice Nehemías. Cuando yo no tengo el gozo del Señor, me agoto, me canso. Cuando todo me molesta, cuando especialmente me molesta ver disfrutar a los demás. Cuando yo veo en la iglesia que Dios bendice a otros y me pongo mal, tengo amargura y tengo envidia. Cuando soy una persona que cada X tiempo tiendo a la depresión, al desaliento, al desánimo, revisa porque alguien no has perdonado. Esa raíz de amargura cada X tiempo se activa. Y si eres melancólico, probablemente te va a atacar por la depresión, por el desaliento, por el desánimo. Pero a veces nos encontramos espantando las moscas y nos agotamos de espantar las moscas. Es mejor sacar la basura y se van las moscas, ¿sí o no? Y a veces estamos en la vida cristiana espantando las moscas. No, saca la basura, límpiate, renuncia, sácate la amargura. Dile, Señor, necesito que me ayudes. ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas. Yo cuando me pongo a hablar con alguien y enseguida me empieza a hablar y oigo reproches de su papá, reproches de su mamá, reproches del jefe, digo, este tiene una raíz de amargura. Reproches de la iglesia, reproches del líder, reproches del otro, reproches. Hombre, un día podemos tener un día malo, pero quéjate con Dios, desahógate con el Señor y que Dios te ayude a quitar lo que es pecado y a dejar lo que se puede dejar. Y hay una frase que me gustó mucho que nos dijo la persona que nos contó el testimonio sobre la amargura y dice así: la amargura te llevará más lejos de lo que crees, te mantendrá más tiempo de lo que pensabas y te costará más de lo que habías presupuestado. El precio de la amargura es alto. Yo prefiero pagar el precio de trabajar mis grietas que no pagar el precio, que es un precio más alto, de ver mis pecados en mis generaciones que vienen. Yo prefiero yo humillarme y trabajar mi pecado que ver ese pecado reproducido en mis hijos. Porque pecado que tú no trabajas, si tienes hijos, si eres soltera, no te incumbe, si no tienes hijos. Pero si tú tienes hijos, quiero que sepas que pecado que tú no trabajas lo vas a ver multiplicado en tus hijos. Por eso yo prefiero pagar el precio, por amor a mis hijos, para que en ellos no se reproduzca y no crezca ese pecado y esa herencia. La Biblia, quiero leer 3 versículos que nos dan recomendaciones. Si tú te estás preguntando por dónde empiezo, qué hago con mi amargura, es que soy una persona amargada, es que todo el rato estoy pensando lo negativo, es que no soy capaz de ver lo bueno de la gente. Bueno, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Uy, y si yo dejo de alcanzar la gracia de Dios, sin gracia no hay salvación, sin gracia no hay puerta del cielo que a mí se me abra. Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. La Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice brotando alguna raíz venenosa. Dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados, envenenados. Por eso, si tú como hijo de Dios no trabajas tu amargura, tú ese veneno lo traes a la iglesia, contaminas la iglesia. A veces puede ser con gestos,
puede ser con actitudes, puede ser con caras, puede ser una palabra, una actitud puede contaminar la iglesia. Y dice que contamina y envenena a los que están a nuestro lado. Efesios 4, del 31 al 32, cuando Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo, los cambios que tiene que haber en nuestra vida, él dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, que va pegadito, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Qué mala es la malicia. La malicia es esa mala intención del corazón disfrazada a veces de bondad. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no me puedo olvidar de lo que Dios me ha perdonado. Por eso, qué bueno es tener debilidades. Las debilidades nos llevan a ser humildes. Las debilidades nos llevan cada día a humillarnos y decir: Señor, sin ti no puedo. Mis debilidades me llevan a ser misericordiosos con los que tienen debilidades. Porque si yo me creo perfecto, perfecta, claro, soy súper intransigente con los demás. No paso ni una a los demás porque yo soy doña perfecta. No, pero qué bueno, cuántas gracias tenemos que dar a Dios por esas debilidades, como decía Pablo, que le llevaban a humillarse, que le llevaban a buscar más a Dios y a ser misericordioso con los demás. Y Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Yo a veces, en mi relación, a veces en la iglesia o con personas con las que trato, veo que ocurre frecuentemente que la gente quiere aplicar a los demás una medida muy alta, ¿no? O sea, como una medida muy justiciera. No, porque yo no le hice esto, pues yo no le voy a hacer aquello. Pues yo si yo no le hice esto, pues yo no tengo, pues yo no le voy a dar regalo, pues yo. Y yo digo: Señor, si Dios hubiera aplicado esa medida con nosotros, de justicia exacta, ¿sabes dónde estaríamos? En el infierno. Pero dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el corazón de Dios. Y nosotros a veces, cuando alguien nos hace algo, no somos capaces de ser compasivos y misericordiosos, de pasar por alto la ofensa. Nos quedamos pegados a la ofensa. ¿Y sabes qué hace? Que levantas un ídolo con esa persona porque la tienes aquí. Y no la soportas y la ves, y mira cómo se ha vestido, y mira lo que ha dicho, y mira, ya me lo imaginaba, y mira, y haces un ídolo, y esa persona se te vuelve un ídolo. Piensas más en él que en Dios. Lo tienes más en cuenta a él que a Dios. Y yo digo: qué bueno sería que nosotros recordáramos que Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecíamos. Yo, conforme avanza el tiempo y miro atrás, y cada vez veo más en mí, digo: Señor, tú has sido tan misericordioso conmigo, tan bueno, me has pasado por alto, has tenido paciencia conmigo. Cuando Dios me permite ver algo que no había visto hasta ese momento, digo: ay, Señor, qué bueno has sido. Y eso a mí me motiva a tener un espíritu correcto con la gente, a ser compasivo, misericordioso, porque en la gente, en la iglesia, hay debilidades. Hay gente que está en un proceso, hay gente que lo hace mal, hay gente que lo hace bien, pero ¿cómo reaccionas tú con aquel débil? ¿Le caes encima con todo el equipo? ¿Le predicas? A veces la gente no necesita que se le predique, necesita que se le escuche. Necesita que tenderle una mano, quizá un abrazo. Ya en otro momento, cuando ajuste algunas cosas, se le podrá decir. La amargura nos puede destruir. Tenemos toda la vida que trabajar nuestras grietas. Y si tú no las trabajas, quiero que sepas que Satanás va a aprovechar eso. Si tú eres de los cristianos que no quiere luchar, que no quiere hacer cambios, Satanás lo va a aprovechar y va a trabajar con ese sentimiento de abandono que muchos traemos de nuestra infancia. Ese abandono, esa soledad, ese rechazo. En la iglesia no me quieren, a mí no me quieren. Ese sentimiento de que no somos importantes. Pero es mentira. Es un dardo del enemigo para que tú quizá acabes dejando la vida cristiana, acabes dejando la iglesia. Es más fácil arrepentirnos y renunciar. Satanás habla nuestra mente, nuestra batalla es en la mente. Primera de Timoteo 4:1 dice que en los últimos tiempos algunos escucharán espíritus engañadores. Y a veces lo que tú oyes en tu mente no eres tú, es el diablo que te habla, que te lanza dardos, que te pone pensamientos con un poquito de verdad,
con un 1% de verdad, pero con el 99% de mentira. Y desde muy pequeños hemos sido preparados por 3 cosas: el diablo, el mundo y la carne. Estamos activados. Imagínate, yo pienso, Eva fue creada sin pecado. Todo el entorno de Eva era perfecto. En Eva no había pecado y Eva fue engañada por Satanás. ¿Cuánto más tú y yo? David decía, en pecado me concibió mi madre. Nacemos siendo malos. Imagínate, Eva, que era perfecta, se dejó enredar por Satanás. Qué sutil es Satanás, cómo sabe a cada uno decirnos las cosas. Cuánto más nosotros tenemos que renunciar al mundo, a la carne, al diablo, trabajar. Y solo quiero terminar con 2 versículos, que es Juan 8, del 31 al 32, y Efesios 6, del 10 al 11. Juan 8, 31 habla de los verdaderos discípulos. Jesús le dijo a los que habían creído en él, 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ti te va a hacer libre la verdad de Dios. Te va a hacer libre el permanecer en la palabra diariamente. Es un choque, sí, choca con nuestros esquemas, choca con muchas cosas, pero es la verdad de Dios. Y Efesios 6, te recuerdo, iglesia, que somos un ejército, que tenemos que luchar, que tenemos que ponernos la armadura de Dios, que la victoria Dios nos ha asegurado, ya la victoria la tenemos, pero tenemos que pelear. Todo Efesios 6 es un pasaje maravilloso de la lucha espiritual, pero solo quiero leer el 10 y el 11. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. No seamos tan ingenuos, el diablo trabaja dentro de la iglesia. El diablo quiere destruir la iglesia, odia la iglesia. Y yo termino como yo he empezado. Yo te pregunto, iglesia, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Como el Señor le preguntó a este hombre, ¿estás dispuesto a romper esa mentalidad de enfermo? Esas fortalezas de que las cosas tienen que ser hechas como tú crees. ¿Y vas a dejar que Jesús te rompa los esquemas mentales como se lo rompió a este hombre? Y una cosa que sí he visto es que cada paso, cada decisión que tú tomas de obediencia es un paso hacia la sanidad y el propósito de Dios. Pero cada decisión y cada paso que tú tomas de desobediencia, es decir, de oír y no hacer, es un paso alejado al propósito de Dios. Es un paso más alejado de la sanidad. Por eso yo quiero invitarte que en esta mañana oremos como iglesia y seamos sinceros y honestos con el Señor. Le digamos, Señor, hay cosas aún siento y tengo cosas, aún salen cosas por mi boca, aún he aprovechado situaciones que ha salido la amargura, he aprovechado la debilidad de otro para sacar mi amargura y decirle, Señor, queremos ser ese ejército, queremos ser esos soldados, queremos luchar y pelear para que el reino de Dios se extienda, para que muchos puedan llegar a este lugar y experimentar el amor de Cristo. Pero depende de ti y de mí, depende de la decisión que hoy tomemos. ¿Quieres ser sano? Contéstale al Señor, no me lo digas a mí, díselo al Señor, pero te va a costar un precio. Tienes que pagar un precio. Tienes que levantarte, tomar tu lecho y andar. Tienes que dejar quizá la autoconmiseración, la amargura, el orgullo. Señor, en esta mañana queremos como iglesia reconocer, Padre, que por no trabajar nuestros conflictos internos hemos contaminado la iglesia, Señor. Que por no trabajar, Señor, actitudes, pecados, cosas pequeñitas, pero que no las hemos aparcado y hemos pensado que no eran importantes, que no pasaba nada. Porque quizá has pensado que como haces otras cosas bien, no está mal tener un poquito de envidia, de amargura, de orgullo. Pero hoy el Señor nos está llamando a buscar su santidad, a ser honestos con nosotros mismos delante de su presencia. Y el Señor hoy te pregunta, ¿quieres ser sano? En ti está. El Señor quiere sanarte. Pero Él hoy te dice que
tienes que calcular el coste, te va a costar. Vas a tener que hacer cambios, vas a tener que humillarte, vas a tener que estar dispuesto a buscarlo más, a humillarte más. Él quiere sanarte. Señor, hoy te pedimos perdón por el orgullo. Te pedimos perdón por la raíz de amargura. Te pedimos perdón por la división. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos manipulado, hemos querido controlar a otros, Señor, con nuestro conflicto no resuelto. Y hoy confiesa tu pecado. Si has identificado cómo la manipulación se manifiesta en tu vida, si has identificado cómo el orgullo, cómo la amargura, la división, dile específicamente a Jesús: perdóname por esto y por esto, Señor. Porque he creído que yo podía venir sucia a la iglesia, que no importaba, Señor, con tal de que los demás me vieran bien por fuera. Pero hoy entiendo, Señor, que hay una conexión directa entre mi vida y la iglesia. Hoy entiendo, Señor, que si yo no me sano, puedo ser estorbo, que este ejército a veces se para, que este ejército, Señor, a veces se estanca, que este ejército a veces pierde, porque hay heridos que no quieren ser sanados, porque hay heridos que permanecen en una actitud pasiva, hay heridos que se rebelan contra el médico y no quieren recibir la sanidad. Señor, perdónanos como iglesia cuando hemos tenido mentalidad de enfermos, cuando no hemos querido pagar el precio de la sanidad. Señor, perdónanos, por favor, perdónanos. Hoy queremos humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, y pedirte que tu misericordia nos alcance, Señor, que nos des otra oportunidad, Señor, que a través de este curso de sanidad, de lo que estamos trabajando en la iglesia, tú nos des otra oportunidad, Señor, porque queremos ser sanos. Queremos ver una iglesia que se levanta glorificando tu nombre, porque tú eres un Dios grande. Tu iglesia no tiene que ser cualquier cosa. Tú diste tu vida, Señor, por la iglesia. Yo no quiero manchar la iglesia. Señor, yo no quiero ser estorbo al crecimiento de la iglesia. Prefiero quitarme, Señor, y dar paso a otros. Pero hoy decido, Señor, volverme a ti con todo mi corazón. Sana mi rechazo, Señor, desde el vientre de mi madre. Sana ese orgullo, Señor. Sana mi amargura, mi dolor. Lleva la cruz hoy. Entrégale a Jesús aquello con lo que no puedes. Dale nombre, atrévete a ponerle nombre. Dile: Señor, te necesito. Necesito que hoy metas tu mano de poder en lo más profundo, que hagas cirugía, Señor. Hoy no quiero ser un enfermo rebelde, hoy quiero dejarme sanar por ti. Hoy quiero ser parte de este ejército que se levanta y se pone la armadura y pelea la buena batalla de la fe, Señor. Hoy, Padre, yo te pido que vengas con poder sobre este lugar y te lleves en esta mañana todo espíritu de orgullo, de división, de amargura, de manipulación y control. Ordenamos que huya, porque tú halles en este lugar corazones humildes, arrepentidos. Señor, nos volvemos a ti. No puedo hacer las cosas a mi manera en la iglesia. No puedes hacer las cosas a tu manera. Tienes que seguir la visión. Tienes que unirte al ejército. Un ejército camina unido. No cada uno va a un ritmo, no cada uno va como quiere. Hay un ritmo, hay una dirección de parte del pastor. Dile: Señor, yo quiero juntarme a esas ovejas que caminan rectas. La palabra de Dios dice: haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino. Lo cojo es lo que tenemos mal, lo que tenemos herido. Pero Dios dice que si tú decides caminar en su verdad por las sendas rectas, lo cojo no se saldrá. Tú permanecerás aunque haya áreas de debilidad. Señor, gracias. Queremos ser una iglesia sana. Queremos vestirnos de lino fino. Queremos esperarte, Señor, porque tú vienes pronto. Queremos estar preparados, Señor. Gracias, Jesús. Sánanos, Señor. Renuévanos, Señor. Haz algo nuevo en nuestros corazones. Quiero volver al primer amor, Señor. Al gozo de la salvación, Señor. A enamorarme de cada palabra tuya. Renuévame, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Renuévame, Señor Jesús.
Ya no quiero ser. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, hoy queremos tener un corazón sincero. Renuévanos, Señor, en esta mañana. Tu palabra dice que tú no apagas el pábilo que humeare, ni quiebras la caña cascada, Señor. Aún donde el hombre ve cenizas, ve restos, tú lo levantas, Señor. Levanta hoy nuestras vidas para tu gloria. Pagaste un precio muy alto en la cruz, Señor. No queremos llevar vidas mediocres, no queremos ser una iglesia mediocre, Señor. Queremos ser una iglesia que resplandezca con tu gloria, Señor. Renuévame, Jesús. Renueva mi corazón, sana mi alma, Señor. Quiero ser libre para servirte. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay, Señor, dentro de mí, dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, hoy queremos ser una iglesia agradecida, una iglesia de fe. Queremos tener expectativas grandes, Señor, con lo que tú vas a hacer. Sánanos, Señor, porque queremos crecer, queremos cumplir tu propósito. Y hoy decidimos como iglesia, Señor, obedecerte, oír para obedecer. Nos comprometemos, Señor. Tomamos la firme decisión de cada cosa que tú nos digas, obedecerla, Señor, para ver tu gloria, Señor, para ser esa iglesia preparada para tu venida, Señor. Gracias porque nos das otra oportunidad, Señor, porque nos levantas en este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu victoria. Es mi victoria. Y vamos a terminar adorando, dando gracias, gozándonos en su nombre, en su victoria. Gracias, Señor. ¿Quieres que seamos libres? Donde está el Espíritu hay libertad. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a declararlo con fe. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Ten esperanza en el Señor, en su obra. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya,
aleluya, reinará. Maravilloso es nuestro Dios. ¡Maravilloso! Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinará. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, reinará por siempre. Dale un fuerte aplauso y dile: Señor, gracias porque hoy me das otra oportunidad, porque tu amor es inalterable, porque tu amor no cambia. Señor, gracias por amarme como lo haces, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Milagro. No me la sé, nunca me la sé esa. Es que me lo dijo papá, pero nunca me la sé.
Entonces siempre no me sé los finales, no me sé el coro. Por eso yo me callaba, ¿entiendes?